El cielo no siempre anuncia lo que viene. A veces solo retrocede, hace silencio, y deja que la oscuridad piense que ha ganado. La nave de la comandante Lázaro cruzó el umbral orbital como quien atraviesa una herida. Delante, el planeta se abría en cicatrices, cráteres como pupilas vacías, torres alienígenas abatidas como dientes rotos, y un humo que no quería bajar del cielo. Desde lejos, la superficie parecía muerta, en persona, latía con un tipo de latido ajeno, pulsos de bioluminiscencia en grietas, zumbidos registrables en el acero corroído, y huellas que recordaban a pasos gigantescos. Nadie en la flota humana creyó que la victoria fuera un simple conteo de bajas. Había algo que la victoria aún no sabía: la humanidad no pedía permiso para existir. La comandante observó la marea desde la consola principal: hologramas, mapas, nombres. Nombres que no había nadie para leer en voz alta ya. La soledad de su puesto era un metal frío contra la nuca. Durante años, la narrativa galáctica había escrito a los humanos como un capítulo extinguible, rápidos en caer, lentos en levantarse. Pero las historias se equivocaban con frecuencia. Los humanos despertaban con una mezcla de odio y creatividad que, a veces, se parecía mucho a la fe. El planeta era un monumento a la subestimación. Sus ciudades no solo habían sido tomadas, habían sido reescritas por manos que no entendían arquitectura ni arte. Monolitos con lenguajes de sombra se elevaban entre avenidas, y máquinas que parecían huesos de otro tiempo sostenían un cielo permanentemente manchado. La flota se desplomó, silenciosa, para estudiar las arcillas del pasado. Las ondas enviaban imágenes que parecían pinturas funerarias. El primer encuentro real no fue con armas. Fue con un cuerpo. Una forma colosal, aplastada bajo escombros, respirando en intervalos que la telemetría humana no tenía palabra adecuada para describir. Un monstruo, según los protocolos, un sujeto, según los ojos de quienes miraban. Tenía ojos como lunas partidas, y en su pecho había una marca, una herida que no se cerraba. La imagen recorrió la flota como una corriente eléctrica y, en lugar de alegría y reivindicación, arrancó otra cosa: un templo humano que no había muchísima sangre, pero sí historia. La lógica militar dictaba neutralizar. La venganza privada dictaba aniquilar. Y sin embargo, cuando los mandos numeraron las opciones, una sorprendente decisión emergió: capturar vivo. No por piedad, no por propaganda, sino por una arquitectura de motivos más antiguos que la venganza: curiosidad, investigación y algo mucho más humano: la posibilidad de contar. Si el monstruo sobrevivía, contaría; si moría silenciado, la verdad se convertiría en ceniza. La comandante Lázaro bajó a la superficie en medio de un campo de ruinas. El aire olía a metal quemado y a algo que, por instinto, el cerebro quiso llamar sal. Había silencio salvo por el eco de su respirador y un lejano compás como de corazón. Ahí, entre las sombras, la estructura viviente se movió. No atacó. No mostró odio. Solo levantó un brazo roto y lo dejó caer. El mundo sostuvo el aliento. El equipo médico desplegó microsensores, las lecturas eran confusas: ondas que parecían dolor, picos de memoria, fragmentos de sonido que, traducidos con algoritmos, devolvían fragmentos de un idioma muerto. En los archivos, la criatura fue etiquetada con nombres distintos: el alfa caído, la bestia con cicatriz, el último testigo. Los humanos miraron y reconocieron algo en su herida: no era solo carne rota. Era culpa y miedo, una mezcla que la humanidad conocía demasiado bien. El planeta les había enseñado una lección inicial: no todo monstruo exige cuchillo. Algunas heridas piden reconocimiento. Y el reconocimiento, cuando se practica con manos humanas, no siempre es un acto de ternura, sino una estrategia de sabiduría. En la noche que siguió, los radares captaron una transmisión débil, un eco de una civilización que había intentado no morir. Era un mensaje truncado, pero sus palabras repetían un concepto humano: perdón. La flota lo recibió y, aunque nadie entendía en qué idioma se decía,
la reacción fue homogénea, los humanos no podían ignorar la petición. El primer gancho tuvo efecto. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Ellos pensaron que los humanos estaban extintos, hasta que el silencio rompió su mandato. Tras la decisión de conservar al ser vivo, la flota se transformó en un laboratorio móvil, un santuario y, para algunos, una prisión. Científicos analizaron tejidos que eran almohadillas, escalas y circuitos biológicos, lingüistas intentaron reconstruir la transmisión, veteranos contaron historias de ciudades quemadas y de niños a quienes se les robó la risa. Cada descubrimiento abría otra pregunta. ¿Qué era esa herida? ¿Fue causada por armas humanas? ¿Por una catástrofe natural? ¿O por una guerra tan antigua que las razones se habían convertido en rituales? La comandante Lázaro organizó patrullas que intercambiaban vigilancia por memoria. Las patrullas encontraron ruinas con placas donde las escrituras decían nombres que no correspondían a ningún atlas humano. Había registros, piezas de una historia donde la especie alienígena era a la vez arquitecta y prisionera de sus propios diseños. Las plazas mostraban esculturas que representaban una criatura similar al alfa caído, no como bestia, sino como protector. Allí, los científicos encontraron algo inesperado, una placa con símbolos que, tras horas, coincidían con patrones humanos. Era una señal de que, en algún punto remoto de la historia galáctica, hubo contacto, había influencias cruzadas, hubo un momento en que la cultura de ambos había tejido algo común. Los archivos hallaron otro rastro humano, pequeñas banderas casi consumidas por el fuego, nombres de naves humanas que, según registros oficiales, se habían perdido en misiones que jamás se completaron. Esos trozos actuaban como agujas de brújula hacia recuerdos. En la memoria colectiva de la flota, esos nombres se convirtieron en anclas. La humanidad recordó lo que había perdido, no solo planetas o naves, sino canciones, olores, la textura de la lluvia en la cara. La nostalgia caló hondo y, con ella, un dolor nuevo, la certeza de que la lucha no era solo estratégica, sino moral. Uno de esos anclajes fue una transmisión encontrada en una botella de carbono enterrada bajo los escombros de una biblioteca, una voz humana, vieja y trémula, que recitaba un poema sobre campos de trigo y un piano que sonaba al atardecer. No había datos del autor. Solo el sonido de una mano acariciando teclas invisibles. La transmisión duró minutos. Después, estática. Ese fragmento fue como un interruptor. No solo recordaron por qué luchaban, sino por quién. Los recuerdos formaron una especie de coro silencioso que exigía una respuesta mayor que la mera supervivencia. La comandante sintió que, si no actuaban para sanar algo más que la herida física del alfa caído, la humanidad entera se convertiría en una escultura del pasado, hermosa, sí, inerte, también. Entre las revelaciones más peligrosas estuvo la constatación de una nueva red de biocorrientes que conectaba las torres alienígenas. No era solo arquitectura, era un sistema nervioso distribuido que, alterado, podía reanimar maquinaria, crear ilusiones y manipular la materia. Los humanos descubrían que la tecnología contraria a su lógica respondía con patrones que parecían memorias. Era como advertir que la máquina pensaba en términos de pérdida. Entender eso significaba elegir cómo usar ese poder, como arma o como llave. Los líderes humanos debatieron hasta la extenuación. Algunos propusieron destruir la red, cortar de raíz la posibilidad de venganza. Otros, entre ellos la comandante, propusieron algo más arriesgado: integrar, conectar, aprender. Porque el humano que nunca buscó comprender el dolor del otro se condena a repetirlo. La decisión fue tomada en la sala donde colgaban las fotografías de los caídos, conectar una sonda directa al núcleo de la red y arrancar fragmentos de memoria para traducirlos. Lo que siguió fue un proceso lento y tembloroso. Las traducciones llegaron en gota a gota, sobre amores perdidos, ciudades que cantaban cuando la marea subía, funerales donde se encendían lámparas azules. También vinieron confesiones, nombres de líderes que ordenaron sacrificios en nombre de seguridad,
relatos de experimentos que buscaron prolongar la vida a cualquier costo. La red contenía archivo moral, no solo código. Fue entonces que un mensaje distinto emergió, una imagen recurrente de la herida. No era natural, repetía la combinación de marcas que correspondían a un arma humana ancestral, un proyectil diseñado para abrir tejidos y memorias. Si eso era cierto, entonces la herida del alfa caído llevaba la impronta de pestes antiguas. La humanidad entera sintió que la culpa era una textura pegajosa que no podía limpiarse con victorias. Un ancla de dolor apareció entonces, como lluvia tenue en la memoria colectiva, la historia de un niño que perdió su casa y que, antes de desaparecer, dejó una pequeña muñeca de tela en la mesa de la cocina. La transmisión la describía con olor a pan y sal. Fue un recuerdo que no buscó justicia. Buscó ser recordado. El universo contuvo el aliento. Incluso en cenizas, los humanos brillan más intensos. No se apagaron. Se reorganizaron. La flota decidió usar la red a su favor, aprendiendo su lógica, entraron en un juego de espejos. Desarrollaron híbridos de código y música, enviaron patrones de ritmo humano que parecían consolar la arquitectura viviente. La idea no era domesticar, era negociar. Y la negociación fue pagada con sangre. Los primeros intentos no fueron limpios. Un pulso mal sincronizado despertó defensas que no habían previsto, criaturas integradas a la red que adoptaron la protección viral como religión. El campo de batalla se plegó en patrones que parecían danzas funerarias, emboscadas surgieron de las sombras y las bajas aumentaron. Hubo que retirarse, recomponer y recordar que la compasión no es una cura instantánea. La comandante Lázaro organizó una misión más atrevida, acercar al alfa caído a la red, para que, en la conjunción, compartiera memoria con la arquitectura. Si la herida provenía de un arma humana, tal vez la memoria de la víctima podría contener el mapa para reparar. Llevarlo a la red significaba exponerlo a su propia cultura, a la memoria colectiva que lo había moldeado. Era una apuesta que mezclaba ciencia y expiación. Mientras tanto, las patrullas humanas encontraron evidencia de una contrafuerza, facciones alienígenas que no habían cedido a la derrota, que veían en la presencia humana una intrusión intolerable. Estas facciones residían en las sombras, en los túneles bajo las ciudades, y no seguían el lenguaje de la negociación. Para ellos, la presencia humana era una marca que debía ser borrada. Los combates con estas sectas fueron los más brutales, vino y fuego mezclados con cantos que parecían arrancar el metal. Humanos murieron con la mirada fija en el cielo, no en la próxima estrella, sino en la última memoria que querrían guardar. La guerra se convirtió entonces en dos frentes, la reparación y la defensa. Cada victoria sobre las sectas abría una nueva ventana de memoria, cada pérdida borraba trozos de la posibilidad de entender. La comandante, en Noche sin sueño, se preguntaba si la compasión era una trampa o un arma. Fue en la cima de ese conflicto cuando el sacrificio tomó rostro. La flota perdió una nave entera en un intento por liberar una estación de datos que contenía grabaciones de las ceremonias. Entre las historias fue hallada una canción que hablaba de un faro, una historia de niños que miraban al mar mientras sus abuelos tocaban un viejo piano oxidado. Esa canción activó algo en el alfa caído, una respuesta que no era agresiva, sino una serie de gestos, como manos que intentan reconciliarse con el recuerdo. En el campo, un pelotón humano se encontró rodeado y, para ganar tiempo, la comandante recibió la noticia, necesitarían una carga humana para abrir una brecha. Se ofrecieron voluntarios que no se conocían entre sí, se ofrecieron porque sabían que la historia necesitaba ser leída hasta el final. El sacrificio se convirtió en acto de fe. Explosiones se sintieron como tambores que marcaban el pulso de una resistencia que no iba a desaparecer. Uno de los momentos más íntimos de esa contienda fue cuando un soldado, con una medalla desgastada, entregó a una niña alienígena una correa de cuero. No era un gesto militar, era otro ancla. La niña la sostuvo con manos temblorosas como si llevase el peso de una promesa. Los humanos no luchaban por odio,
luchaban para dar contorno a un deber antiguo, el deber de recordar. La flota logró finalmente enlazar al Alfa caído con la red. Lo que sucedió después no fue inmediato. Las memorias fluyeron como ríos que chocaban entre sí, imágenes de ciudades en fiesta, de hombres y mujeres que eran héroes en su propio nombre, de traiciones que crearon armas, de líderes que compraron seguridad con vida. En medio del torrente, apareció un recuerdo que dejó a los traductores sin aliento, una escena de hombres humanos disparando una carga experimental sobre un campo poblado. El modelo coincidía con las marcas en la herida. La acusación era implícita. La memoria no hablaba en términos de tribunal, hablaba en términos de dolor. Y ese dolor, cuando se enseñoreó de la flota humana, generó una reacción contradictoria, rabia, tristeza, hambre de reparación. Los que habían perdido seres queridos, los que habían visto sus mundos arder, sintieron que la herida tenía que ser pagada. Los que aún mantenían algún rincón de prudencia vieron allí una llave para algo mayor, una posible forma de reparar el daño a través de ceremonia y restitución. En esa encrucijada, lo inesperado ocurrió, el Alfa caído habló, no con palabras, sino con un trasvase de imágenes que llegaron como un susurro en la red. Vio a la comandante, y en esa visión hubo un niño humano acunado por una madre que había muerto en otra guerra, hubo un piano que tocó una nota sostenida, hubo una bandera quemada que ardía con la memoria de millones. Fue un intercambio que no complacía ni justificaba, pero que, por su honestidad, abrió un camino. Los humanos eligieron la vía de la restitución y la lucha simultáneamente. Aprendieron que dar vida a quien alguna vez había sido herido por uno mismo no neutraliza la necesidad de defenderse, sino que la redefine. Y cuando la maquinaria del enemigo se reorganizó, pensó que la indulgencia humana era debilidad. Subestimó la furia que nace cuando una especie se recuerda a sí misma. El universo contuvo el aliento. En medio del campo convertido en sala de guerra, la comandante encontró una pequeña muñeca de tela entre cenizas. La apretó con los dedos como si pudiera oír un piano lejano. Fue un instante que lo explicó todo, la guerra no era una estadística, era la suma de manos que ya no volverán a sostener otras manos. Ese recuerdo alimentó la decisión de no convertir al Alfa caído en trofeo. Testigos presenciaron lo que la verdadera venganza siente. La noche que vino la marea final, el cielo se abrió en franjas de luz que parecían llamar a la flota hacia el corazón de la fortaleza alienígena. Las facciones rebeldes habían reorganizado sus fuerzas en un asalto coordinado, y la red reaccionó como un animal herido, con furia territorial. Toda la estrategia humana se volvió uno solo, atravesar, liberar, y después, si era posible, cicatrizar. La batalla fue un poema de violencia. Naves humanas cortaron la atmósfera en entradas suicidas, plataformas se hundieron en mares de chispas, y la arquitectura viva intentó envolver a los invasores en retículos de carne y metal. En la primera hora, perdieron hombres que eran más que soldados, eran narradores, ingenieros, padres. Cada caída se sintió como un acorde disonante que pedía resolución. La música de la guerra fue cruel y hermosa. En la arena, la comandante se convirtió en eje y signo. Sus órdenes eran medidas en segundos, su presencia era una fortaleza. Hubo momentos en los que la comandante vislumbró a su madre en un patio de tierra, cantando una melodía para ahuyentar el miedo. Fue un flash, apenas una luz, pero suficiente para sostener la mano que empuñaba un arma. Ese recuerdo fue otra ancla. ¿Por qué luchaba? ¿Por quién? La flota logró un punto de apoyo en el interior de la fortaleza. La red intentó negociar mediante ilusiones, recuerdos falsos, apariciones de seres queridos para confundir al invasor. Algunos cayeron ante esas trampas. Pero la estrategia humana había aprendido, si el ritual era memoria, entonces ofrecer memoria real debilitaba la ilusión. Por eso desplegaron testimonios en cadena, grabaciones de vidas que no se dejarían usurpar, fotos, canciones y relatos empujados por puentes de luz. La verdad humana demostró ser tan cortante como cualquier arma. Y entonces apareció la decisión que reescribiría la historia, en el corazón del núcleo,
La comandante encontró un artefacto que era, a la vez, máquina y altar. Susurros de la red vinieron en oleadas, historias, plegarias, acusaciones. La comandante sostuvo la imagen de la muñeca de tela en la memoria y, con voz firme, ordenó que no detonaran, que en su lugar, ofrecieran algo que la red pudiera entender, una ceremonia humana. Creían en la posibilidad de un intercambio simbólico que no destruía, sino que reparaba. Era un acto tan arriesgado que, en términos militares, equivalía a entregar el destino a la gracia de un enemigo. Los segundos antes de la ceremonia estuvieron llenos de sacrificio. Un equipo de enlace se adentró en una sala donde los símbolos de la guerra anterior brillaban en paredes quemadas. Entre ellos, un joven, que llevaba una placa con el nombre de su hermana, desplegó un rollo con cintas y fotografías. Las cintas eran el registro de lo que los humanos no olvidarían: cumpleaños, canciones, nombres. Al dejar el rollo junto al artefacto, el joven supo que, si fallaban, su acción serviría como testimonio. Allí mismo, se inmoló para abrir una brecha que permitiera que el mensaje llegara sin interferencia. El sacrificio funcionó. La ceremonia tuvo la humildad de una confesión. Los humanos admitieron heridas, reconocieron culpas y ofrecieron aquello que más valoraban: la memoria de quienes no podían hablar. La red, impactada por la honestidad, vibró de manera diferente. No se trató de manipulación técnica, fue un reconocimiento de dolor entre especies. Pero la red no era la única que cambió. Entre los telones de la fortaleza, la facción rebelde lanzó su última carga, creyendo que el momento de cambio sería su oportunidad. Lo que no esperaban fue que la humanidad, en su acto de dar, hubiera creado una nueva arma: la compasión transformada en resistencia. La red, ahora en comunión parcial con la conciencia del Alfa caído, interpretó la agresión como un peligro mortal para lo que quedaba de su memoria. Liberó una secuencia de defensa que, extrañamente, priorizó la supervivencia de aquello que la ceremonia había salvado: el Alfa caído y la infraestructura civil. Fue una reacción mecánica pero con un matiz moral: la red protegió la memoria honesta. Las defensas se volvieron selectivas, permitiendo que los humanos llegaran a los puntos neurálgicos mientras bloqueaban a los atacantes. Los gritos de los rebeldes se ahogaron en una marea de luz que no distinguía raza, solo intención. En el clímax de la confrontación, el Alfa caído, con su torso abierto y su herida brillante, se levantó. No para matar, sino para testificar. Sus ojos vacilaban entre furia y alivio. La comandante se acercó, sin armas levantadas, sosteniendo la muñeca de tela como un relicario. En un acto final que nadie en la flota olvidaría, ambos se tocaron las manos: un humano y un monstruo curado por memoria. Fue un contacto que detonó la red, no con violencia, sino con una oleada de intercambio: memorias, sonidos, visiones de lo que había sido y podría ser. La reacción en la galaxia fue inmediata y brutal. Aquellos que habían subestimado a la humanidad vieron en ese momento una especie capaz de redimir y de derrotar a la vez. Las fuerzas rebeldes colapsaron al comprender que estaban frente a una elección: aceptar la nueva lógica o perecer. La fortaleza comenzó a caer, no solo por la presión militar, sino porque las estructuras mismas ya no sostenían el odio que las alimentaba. Los últimos minutos fueron una sinfonía de fuego y luz. La nave de la comandante sobrevivió a la implosión, la flota perdió barcos. La música humana, aquella canción del piano, resonó en la red como un himno. Fue entonces cuando comprendieron que la victoria no era un trofeo sino un contrato. Habían salvado una cosa viva que, por su experiencia del daño humano, podía transformar la memoria galáctica. Los humanos gritaron, no por sangre, sino por la posibilidad de reconstruir. El universo contuvo el aliento. Emotional Anchor, Human Pain Spark, Short Paragraph. Mientras las llamas masticaban el último de los muros, la comandante cerró los ojos y escuchó el eco de una voz, la de un padre que había llamado a su hijo por otro nombre, equivocándose. Porque había perdido la memoria y le quedaban solo los gestos. Esa ausencia, traducida en una sola nota de piano que cayó en la red,
fue el precio que pagaron y la razón por la que no pudieron rendirse. Testigos presenciaron lo que la verdadera venganza siente. La noche que vino la marea final, el cielo se abrió en franjas de luz que parecían llamar a la flota hacia el corazón de la fortaleza alienígena. Las facciones rebeldes habían reorganizado sus fuerzas en un asalto coordinado, y la red reaccionó como un animal herido, con furia territorial. Toda la estrategia humana se volvió uno solo: atravesar, liberar, y después, si era posible, cicatrizar. La batalla fue un poema de violencia. Naves humanas cortaron la atmósfera en entradas suicidas, plataformas se hundieron en mares de chispas, y la arquitectura viva intentó envolver a los invasores en retículos de carne y metal. En la primera hora, perdieron hombres que eran más que soldados, eran narradores, ingenieros, padres. Cada caída se sintió como un acorde disonante que pedía resolución. La música de la guerra fue cruel y hermosa. En la arena, la comandante se convirtió en eje y signo. Sus órdenes eran medidas en segundos, su presencia era una fortaleza. Hubo momentos en los que la comandante vislumbró a su madre en un patio de tierra, cantando una melodía para ahuyentar el miedo. Fue un flash, apenas una luz, pero suficiente para sostener la mano que empuñaba un arma. Ese recuerdo fue otra ancla. ¿Por qué luchaba? ¿Por quién? La flota logró un punto de apoyo en el interior de la fortaleza. La red intentó negociar mediante ilusiones, recuerdos falsos, apariciones de seres queridos para confundir al invasor. Algunos cayeron ante esas trampas. Pero la estrategia humana había aprendido: si el ritual era memoria, entonces ofrecer memoria real debilitaba la ilusión. Por eso desplegaron testimonios en cadena, grabaciones de vidas que no se dejarían usurpar, fotos, canciones y relatos empujados por puentes de luz. La verdad humana demostró ser tan cortante como cualquier arma. Y entonces apareció la decisión que reescribiría la historia. En el corazón del núcleo, la comandante encontró un artefacto que era, a la vez, máquina y altar. Susurros de la red vinieron en oleadas, historias, plegarias, acusaciones. La comandante sostuvo la imagen de la muñeca de tela en la memoria y, con voz firme, ordenó que no detonaran, que en su lugar, ofrecieran algo que la red pudiera entender: una ceremonia humana. Creían en la posibilidad de un intercambio simbólico que no destruía, sino que reparaba. Era un acto tan arriesgado que, en términos militares, equivalía a entregar el destino a la gracia de un enemigo. Los segundos antes de la ceremonia estuvieron llenos de sacrificio. Un equipo de enlace se adentró en una sala donde los símbolos de la guerra anterior brillaban en paredes quemadas. Entre ellos, un joven, que llevaba una placa con el nombre de su hermana, desplegó un rollo con cintas y fotografías. Las cintas eran el registro de lo que los humanos no olvidarían: cumpleaños, canciones, nombres. Al dejar el rollo junto al artefacto, el joven supo que, si fallaban, su acción serviría como testimonio. Allí mismo, se inmoló para abrir una brecha que permitiera que el mensaje llegara sin interferencia. El sacrificio funcionó. La ceremonia tuvo la humildad de una confesión: los humanos admitieron heridas, reconocieron culpas y ofrecieron aquello que más valoraban: la memoria de quienes no podían hablar. La red, impactada por la honestidad, vibró de manera diferente. No se trató de manipulación técnica, fue un reconocimiento de dolor entre especies. Pero la red no era la única que cambió. Entre los telones de la fortaleza, la facción rebelde lanzó su última carga, creyendo que el momento de cambio sería su oportunidad. Lo que no esperaban fue que la humanidad, en su acto de dar, hubiera creado una nueva arma: la compasión transformada en resistencia. La red, ahora en comunión parcial con la conciencia del alfa caído, interpretó la agresión como un peligro mortal para lo que quedaba de su memoria. Liberó una secuencia de defensa que, extrañamente, priorizó la supervivencia de aquello que la ceremonia había salvado: el alfa caído y la infraestructura civil. Fue una reacción mecánica pero con un matiz moral: la red protegió la memoria honesta. Las defensas se volvieron selectivas,
permitiendo que los humanos llegaran a los puntos neurálgicos mientras bloqueaban a los atacantes. Los gritos de los rebeldes se ahogaron en una marea de luz que no distinguía raza, solo intención. En el clímax de la confrontación, el alfa caído, con su torso abierto y su herida brillante, se levantó. No para matar, sino para testificar. Sus ojos vacilaban entre furia y alivio. La comandante se acercó, sin armas levantadas, sosteniendo la muñeca de tela como un relicario. En un acto final que nadie en la flota olvidaría, ambos se tocaron las manos, un humano y un monstruo curado por memoria. Fue un contacto que detonó la red, no con violencia, sino con una oleada de intercambio, memorias, sonidos, visiones de lo que había sido y podría ser. La reacción en la galaxia fue inmediata y brutal. Aquellos que habían subestimado a la humanidad vieron en ese momento una especie capaz de redimir y de derrotar a la vez. Las fuerzas rebeldes colapsaron al comprender que estaban frente a una elección, aceptar la nueva lógica o perecer. La fortaleza comenzó a caer, no solo por la presión militar, sino porque las estructuras mismas ya no sostenían el odio que las alimentaba. Los últimos minutos fueron una sinfonía de fuego y luz. La nave de la comandante sobrevivió a la implosión, la flota perdió barcos. La música humana, aquella canción del piano, resonó en la red como un himno. Fue entonces cuando comprendieron que la victoria no era un trofeo sino un contrato. Habían salvado una cosa viva que, por su experiencia del daño humano, podía transformar la memoria galáctica. Los humanos gritaron, no por sangre, sino por la posibilidad de reconstruir. El universo contuvo el aliento. Emotional Anchor, Human Pain Spark, Short Paragraph. Mientras las llamas masticaban el último de los muros, la comandante cerró los ojos y escuchó el eco de una voz, la de un padre que había llamado a su hijo por otro nombre, equivocándose. Porque había perdido la memoria y le quedaban solo los gestos. Esa ausencia, traducida en una sola nota de piano que cayó en la red, fue el precio que pagaron y la razón por la que no pudieron rendirse. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie. La calma posterior a la tormenta no fue un regreso a la normalidad. Fue un reconocimiento lento, como cuando una herida se cura y deja una cicatriz que recuerda. Las ciudades comenzaron a reconstruirse con manos que sabían de pérdida. Donde antes estaban las torres de sombra, brotaron estructuras mixtas, vidrio humano, hueso metal alienígena, jardines azules que absorbían la lluvia ácida. La flota estableció colonias de memoria, lugares donde las historias serían preservadas con más cuidado que armas. El alfa caído no fue exhibido como trofeo. Fue llevado a una cámara de cuidado, protegido por humanos y por la red misma. Su recuperación fue un proceso largo, a veces gruñía en un idioma que sonaba a viento y motor. Aún con su herida cerrada, había en sus ojos un cansancio que hablaba de eras. No obstante, también había una curiosidad renovada por las pequeñas cosas, el tacto de una tela, el timbre de una voz. La comandante visitó la cámara con regularidad. No se trataba de controlar, se trataba de aprender a compartir el espacio. La nueva alianza no fue sencilla. Hubo quienes protestaron, familias que perdieron demasiado y no querían ver al enemigo jurado con vida. Hubo facciones políticas que quisieron convertir la historia en un arma para influir en elecciones, y mercenarios que buscaban lucrar con la tecnología rescatada. La comandante y sus pares tuvieron que forjar leyes, rituales y espacios de duelo que ofrecieran a los afectados herramientas para transformar el dolor en acción. Porque la sanación colectiva, aprendieron, no es lineal. Se erigieron monumentos que no celebraban victorias, sino memorias. Uno de ellos, en la plaza central reconstruida, tenía una placa con una inscripción humana, por quienes no pudieron cantar más. Al lado, un panel en el idioma alienígena describía la misma idea con imágenes de lámparas azules. Juntar ambas inscripciones fue un gesto común que decía, recordamos juntos. La red, ahora con fragmentos de memoria humana, cambió su comportamiento. Ya no reaccionaba únicamente a la agresión,
también respondía a los cantos, a las piezas de teatro, a la música. Los ingenieros humanos trabajaron con ella para convertir viejas defensas en jardines de datos donde las memorias podían almacenarse en formas casi escultóricas. Y la galaxia observó, otras especies vieron el experimento y comenzaron a cuestionar su propia relación con el pasado. La historia de la muñeca de tela se volvió símbolo. Los niños humanos y alienígenas aprendieron la canción del piano, sus tonos fueron reversionados, mezclados y enseñados en las escuelas. La memoria dejó de ser propiedad de quienes la habían sufrido y se transformó en patrimonio compartido. La vida que los humanos habían perdonado exigía responsabilidad y, a cambio, ofrecía un futuro en el que la herida se convertiría en herramienta de entendimiento. Aún así, en las noches, cuando el cielo mostraba sus cicatrices, la comandante encendía una luz azul junto a la ventana de su camarote. Pensaba en los nombres de los que no volvieron y en la niña que recibió la correa de cuero. Pensaba en la culpa y en la reparación. Pensaba en la ironía mayor, que la dureza humana había dado paso a la misericordia estratégica y que ambas habían sido, en última instancia, manifestaciones de la misma cosa, la necesidad de persistir. Un foro de la flota resumió la nueva doctrina: cerrar heridas no significa borrar la memoria, significa ampliarla hasta incluir al otro. De ese modo, la humanidad no se redimía por completo, pero adquiría una herramienta más poderosa que cualquier arma: la capacidad de transformar la culpa en contrato. La galaxia cambió, no de forma inmediata, pero sí irreversible. Las facciones que habían sobrevivido al conflicto comenzaron a negociar tratados que incluían cláusulas de memoria. Los viejos guerreros que al principio querían liquidar al Alfa caído visitaban su cámara para dejar ofrendas, una pieza musical, un trozo de pan, una foto. No era nobleza. Era trabajo. Era tarea cívica. Con los años, la relación entre humanos y esa raza alienígena se volvió un ejemplo. Se construyeron institutos conjuntos de memoria, donde se enseñaba a las nuevas generaciones a leer dolor y a transformarlo. Hubo resistencia, por supuesto, actos de terrorismo, grupos que conspiraban para recuperar el pasado con violencia. Pero la mayoría prefería la promesa de algo nuevo, no una utopía, sino una práctica comunal que permitiera contar, llorar y seguir. La comandante Lázaro se apartó de la vida de campo activo con el tiempo, aunque jamás dejó de visitar la cámara del Alfa caído. Allí, en ocasiones, se quedaba en silencio, escuchando los ritmos que la red ofrecía al que alguna vez fue monstruo. Y en esos silencios, encontró otra forma de orgullo, no el orgullo de la batalla ganada, sino el de una especie que supo transformarse sin perder su filo. La última escena de la era fue sencilla: niños de distintas razas plantando un árbol que absorbía tanto radiación como recuerdos. Los más viejos colocaron sobre la tierra la muñeca de tela y la correa de cuero. Era un ritual sin dogma, memoria hecha acto. La cámara registró el momento y lo almacenó en la red, como si la alegría fuera otra forma de defensa. El futuro no prometía paz eterna. Prometía trabajo, memoria y vigilancia. Prometía, también, que la humanidad había aprendido algo que no estaría escrito en tratados, que la grandeza no está en la sangre derramada, sino en la decisión de mirar a un monstruo con manos y decidir. Con riesgo calculado, ¿qué hacer con eso que nos recuerda al peor y al mejor de nosotros? Los humanos no rezan. Actúan, vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.